Muy bien. Buenas tardes jóvenes. Buenas tardes chicos, buenas tardes. Hola Jafet, ¿cómo estás? Hola Saraí, Heidi, Ronald, Ruth, buenas tardes. ¿Quién más está por allí en el aula? Ajá, Cintia. Bueno, buenas tardes. Sujei también por ahí. Ujú. Sebastián, Matías, muy buenas tardes a cada uno de ustedes jóvenes. Les doy la bienvenida a nuestro curso de literatura. Ok, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro tema número 11 ya. ¿Qué tal Rose? También por ahí, buenas tardes. Ajá, Rosemary también, Rosemary Quispe, buenas tardes, ¿no? Muy buenas tardes, Dulce Mariela también. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes nuevamente. ¿Ya? Ya saben, quien les habla es su profesor Luis Contreras y vamos a dar inicio a nuestro 11º tema de literatura. Ariana también, muy buenas tardes. ¿Ya? Bien, chicos, ya saben que el tiempo es muy corto para nosotros, así que voy a proceder a compartirte la pantalla. Confírmame si puedes ver la diapositiva, ¿está bien? Ah, ahí está. ¿Ok? ¿Se ven? ¿Sí? Bacán, perfecto, muy bien. Genial, amiguitos, bacán, listo. Chévere, entonces vamos a dar inicio con el tema número 11. ¿Ya? Sí veo, bacán, listo, excelente, muy bien. Antes de iniciar con el tema, quisiera que recuerden o recordemos un poco sobre lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál fue el movimiento literario, artístico que vimos la semana pasada, chicos? A ver, a través del chat. ¿Cómo se llamaba ese movimiento que te da idea de, perdón, claro, el movimiento artístico que te da idea de inestabilidad, todo cambia, opuestos, correcto. El barroco, no, vanguardismo no, el barroco, ¿ok? El barroco, ¿ya? Y recuerda que vimos el barroco español, y el barroco español está dentro de lo que conocemos también como siglo de oro de la literatura española. Es más, acuérdate que hemos dicho que el barroco es la segunda etapa del siglo de oro. La primera etapa era el Renacimiento. ¿Ok? ¿Ya? Hasta ahí es lo que hemos, bueno, a modo de recuerdo de la semana pasada. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué siglo se dio el barroco? ¿Alguien lo recuerda? ¿En qué siglo se dio el barroco? Correcto, hijo, siglo XVII. ¿Ya? Siglo XVII. Bacán. Recuerda que se da tanto en poesía, en narrativa y también en teatro, ¿no? Vimos la semana pasada narrativa y ahora nos corresponde ver teatro. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces del teatro del barroco español, ¿ya? Ahora sí, comparto. A ver, aquí empezamos. Bien. Recuerda pues que el barroco es una corriente artística que se dio en el siglo XVII en España. Entre sus características ya hemos mencionado el estilo recargado, alusiones mitológicas, uso frecuente de metáforas, hipérbaton, hipérbole, subraya contrastes, oposiciones, acuérdate, ¿no? Y bueno, en poesía aparecieron dos escuelas, ¿no? El conceptismo y el culteranismo. ¿Ya? Estas características ya las hemos desglosado la semana pasada, ¿de acuerdo? Solamente para recordar. Ahora bien, veamos ya el teatro en sí. Correcto. Jóvenes, cuando uno habla del teatro español, debe tener en cuenta que este teatro se origina en la Edad Media, ¿ok? En la Edad Media, en los llamados autos sacramentales. ¿Qué eran los autos sacramentales? Eran piezas de teatro breves, de temática religiosa. Entonces, en la Edad Media se producían o se desarrollaban, pues, autos sacramentales, y de este tipo de teatro va a ir evolucionando, ¿no? El teatro español. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando se da el siglo de oro, cuando ya España se consolida y los grandes escritores empiezan a surgir allá en España, el teatro se va a configurar, ojo, va a terminarse de configurar, de tomar forma, gracias a la obra, sobre todo, de Félix Lope de Vega. ¿Ya? Lope de Vega va a ser una especie de reformador del teatro español. ¿De acuerdo?
¿Ya? Y durante el siglo de oro, este teatro va a tener las siguientes características. Punto número 1, mezcla la tragedia y la comedia. ¿Ya? Importantísimo. Si mezcla la tragedia y la comedia, quiere decir que ya no respeta, ojo, ya no va a respetar las normas de Aristóteles. ¿Ok? Aristóteles decía que si hacías tragedia, solo tenías que hacer tragedia, ¿no? Si hacías comedia, solo comedia. No se podían mezclar en una misma obra. ¿De acuerdo? Pero el teatro español, pues, se aleja de esa normativa aristotélica y en el teatro español sí mezclan dentro de las obras lo trágico con lo cómico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entretener a la gente. ¿Ya? Ese es el principal objetivo del teatro español, que la gente la pase bien, se entretenga, ¿no? Y bueno, si tú le vas a mostrar solamente hechos tristes, pues la gente no se va a entretener tanto, más bien se van a aburrir, por lo tanto, pues el gusto popular siempre busca, ¿no? Lo cómico, lo jocoso. Eso es que se mezcla aquí, por la exigencia del público mismo, ¿ya? Ahora, este teatro se desarrolla, sí. Sí, de hecho, ahí alguien menciona eso, o sea, era solo uno. Sí, de hecho, a la mezcla de tragedia y comedia se le conoce como drama. ¿Ya? El drama. ¿Ok? Y este va a ser un aporte precisamente de Lope de Vega. ¿Ya? El que propone esto, ¿no? De mezclar tragedia y comedia para que nazca el drama. ¿Ya? Ahora, este tipo de textos, los textos de teatro, estaban escritos en verso. ¿Ya? Los dramaturgos son también poetas, ¿ok? Que escriben en verso y utilizan predominantemente el verso octosílabo, ¿ya? Es decir, el verso de 8 sílabas métricas. Este verso es típico de la literatura española. Este verso lo heredan también, ¿no? De la Edad Media, ¿ya? Del romance español, ¿ok? Abordan temas mitológicos. Recuerda que en el barroco y en el renacimiento hay constantes alusiones a la mitología. En el teatro no va a ser distinto, ¿ok? En una obra de teatro aluden a Zeus, aluden a los dioses griegos, etc. ¿Ya? Pero también ellos van a hablarte de la historia española, ¿no? De algunos pasajes de la historia española. Por ejemplo, en el drama Fuente Ovejuna, ¿ya? Se habla, ¿no? De algunos pasajes de la historia de España, ¿ya? Entonces ahí tenemos tercera característica general del teatro español. Y por último, las obras se realizaban en corralones, ¿no? En la pantalla tú puedes ver allí una imagen alusiva a los corralones, ¿no? Donde se ponía o se llevaban a escena las obras de teatro, ¿ya? Observa que la mayoría de la gente observaba de pie, ¿de acuerdo? Y eran corralones hechos con material de madera, muy rústicos además, ¿ya? Obviamente esto con el tiempo va a ir evolucionando, se va a ir tecnificando, etc. ¿Ya? Pero se desarrollaban en los corralones. Ahora, ¿qué tipo de público asistía al teatro? Hijo, asistía todo tipo de público. Iban bachilleres, estudiantes, iban licenciados, poetas, militares, sacerdotes, iba todo tipo de personas. ¿De acuerdo? Por eso es que el dramaturgo, el que hace teatro, tenía la difícil tarea de mantener contento a toda, o contenta a todo el público, pues. Y para mantenerlos contentos abordaban diversidad de temas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si habían religiosos, bueno, hoy presentamos una obra religiosa. Si habían soldados, bueno, mañana presentamos una obra militar, de militares, de guerreros, ¿no? O sea, trataban de variar sus temas debido al público tan vasto y tan heterogéneo que tenía. ¿Ya? Y esas serían las principales características del teatro español del siglo de oro. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Claro, sin público no hay teatro, evidentemente, ¿no? Pero a diferencia del teatro griego, en el teatro griego iban solamente los ciudadanos, ¿no? Es decir, las personas libres, pero acá no, pues no, acá iba todo tipo de público, ¿ya? Muy bien. ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, vamos a decir que sí.
¿Ya? Ahora, hubo dos tipos de teatro. Ya, jóvenes, hubo dos tipos de teatro en el siglo de oro, ya, sobre todo en el barroco. El primer tipo es el teatro popular. Como dice su nombre, es un teatro para el pueblo. Un teatro, pues, que va a manejar un lenguaje sencillo. Como es para el pueblo, obviamente tiene que trabajar un lenguaje sencillo, entendible, ¿ya? Y va a desarrollar temas también fáciles de comprender por el público. Normalmente los temas en el teatro popular son tomados de la historia de España. ¿Ya? Entonces el público conoce, pero se recrea a través del teatro. ¿Ya? Ahora, este teatro desarrolla pues temas más nacionalistas, ¿no? Aborda lo español, básicamente. ¿Ya? Pero, y tiene una riqueza inventiva, es decir, pues, desarrolla una multiplicidad de temas, ¿no? Y bueno, era muy popular, por eso se llama pues teatro popular. ¿De acuerdo? ¿Quién es el máximo autor del teatro popular? Félix Lope de Vega. ¿Ya? Félix Lope de Vega. Él es el autor de Fuente Ovejuna. Sí conocen la historia de Fuente Ovejuna, ¿no? Confírmame. Sí, han oído, ¿no? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna lo hizo. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, todos. ¿No? ¿No? ¿No lo conocen? A ver, más o menos, así, para que tengas una idea. En Fuente Ovejuna, ya, la mayoría creo que sí, ¿no? Ya, para los que no, a ver, un par de líneas. En Fuente Ovejuna se habla sobre, o nos presenta el autor el tema de los abusos que comete la autoridad, en este caso el comendador, pues. ¿No? El comendador, ¿no? Una autoridad política que cometía abusos, maltrataba a las mujeres, bueno, abusaba de las mujeres principalmente, hasta que una de sus víctimas, Laurencia, decide rebelarse. Y Laurencia, indignada porque el pueblo no hacía nada para defender a las mujeres, pues ella exacerba los ánimos del pueblo, sobre todo de las mujeres, dice, ¿hasta cuándo este comendador va a abusar de nosotras? Vamos en contra del comendador. Entonces, Laurencia levanta a las mujeres y detrás de ellas van los hombres. Y todo el pueblo se levanta en contra del comendador. Finalmente lo mata. ¿Ya? En esta obra, en Fuente Ovejuna, se aborda el tema de la justicia popular. Por eso es que acá en el Perú, cuando la gente agarra ladrones, ¿no? En provincias sobre todo, ¿qué dicen? Hay que aplicarle Fuente Ovejuna, hay que aplicarle Fuente Ovejuna. Pues porque están refiriéndose a la justicia del pueblo por sus propias manos, ¿no? O sea, matar al delincuente, en otras palabras, ¿ok? No sé qué tan buena sea esa justicia. De hecho, sí sé, no es buena esa justicia, hijo. Para eso nosotros somos seres racionales. Ya, pero a veces la inactividad de nuestras autoridades hace que pues nuestro pueblo tenga que tomar por sus propias manos, ¿no? La justicia, ¿no? En fin, eso es Fuente Ovejuna. Claro, algunos los torturan también, ¿no? Algunos delincuentes que pues los atrapan infraganti, ¿ya? Muy bien. Esto es el teatro popular con el autor Lope de Vega. Ahí lo tenemos en imagen también. Por el otro lado, en la otra vertiente, en la otra esquina, encontramos a un teatro mucho más refinado, un teatro más elaborado, un teatro más culto, ¿ya? El teatro cortesano. Como dice su nombre, este es un teatro que se desarrollaba no en los corralones, sino más bien en los palacios, en la corte. ¿Me entiendes? De ahí viene el nombre, cortesano. ¿Ya? Este teatro se supone que es para gente preparada, para gente culta. Entonces, pregunta, ¿desarrollarán temas sencillos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No, sí o no? Porque se supone que una persona preparada, estudiada, ¿no? Como los de la nobleza, se supone, van a exigir temas mucho más complejos. Por eso en el teatro cortesano se desarrolla un teatro reflexivo y filosófico. ¿Ya? Emplean un lenguaje culto, ¿ok? Tiende a la idealización y a la alegoría. Acá se desarrolla un teatro alegórico. ¿Qué quiere decir? Un teatro donde sus personajes
representan alguna idea, ¿ya? Algún concepto, ¿ok? Ten en cuenta ese punto, por favor, el teatro alegórico, que en un momento lo vamos a retomar, ¿ya? Busca la perfección formal. El poeta aquí, el escritor aquí en el teatro cortesano es un escritor que anhela, ¿no? La perfección del lenguaje, de la estructura, ¿ok? En general de toda la obra, ¿ya? Y utiliza un lenguaje muy poético, marcadamente poético. Es más, estos autores, o este autor, va a recibir influencia de un poeta del barroco también, ¿ok? Él recibe, el autor aquí, el representante dentro del teatro cortesano es Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? Y él recibe influencia del lenguaje de Luis de Góngora y Argote. ¿Entiendes? Luis de Góngora era un poeta del barroco que utilizó un lenguaje muy complejo, culto, elevado, ¿entiendes? Entonces, Calderón de la Barca imita ese lenguaje. Por eso en algunos textos tú vas a encontrar que en el teatro cortesano se utiliza un lenguaje gongorino. ¿Ya? El lenguaje gongorino, en alusión a Góngora. ¿De acuerdo? Y esto sería, digamos, algunos puntos importantes del teatro cortesano. Hasta allí, ¿vamos bien? A ver, ¿alguna pregunta a través del chat? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo good. Ok, bacán. Todo claro, me dicen por ahí. Bacán. Genial, entonces. Chévere. Muy bien, entonces tenemos allí a los dos representantes del teatro. Teatro Popular Lope de Vega y Teatro Cortesano Calderón de la Barca. ¿Ya? Hablemos ahora de Pedrito Calderón de la Barca, jóvenes. Pedro Calderón de la Barca es el último gran escritor del siglo de oro. Con él se acaba el siglo de oro. Él fallece en 1681. Su muerte marca el fin del siglo de oro. Evidentemente también ya del barroco en España. ¿Ok? Ya luego viene una nueva corriente literaria. ¿Ya? Bueno, es el último grande de los autores del siglo de oro, ¿ya? Y destacó en teatro, sobre todo en teatro cortesano. Por lo tanto, es un dramaturgo. Él fue un gran defensor de las ideas de la contrarreforma. ¿Se acuerdan que en el Renacimiento, ¿no? Se había dado la reforma protestante, ¿se acuerdan? Martín Lutero, ¿no? Que quiso reformar la iglesia cristiana y todo lo demás, ¿sí? ¿Ya? Y ahí hubo algunas, digamos, algunas propuestas ideológicas y todo lo demás, ¿ya? De hecho, la iglesia cristiana se divide, pues, en dos, ¿no? Por un lado queda la iglesia católica y por otro lado la iglesia protestante. Y dentro de la iglesia protestante hay un montón de ramas todavía, ¿no? Pues bien, a efectos de la reforma de Lutero, la iglesia católica inicia una contrarreforma, ¿de acuerdo? Y uno de los grandes defensores de esta contrarreforma va a ser Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? Por eso es que en sus obras vas a encontrar estos temas, ¿no? Alusivas a las ideas religiosas de la Iglesia Católica, ¿ya? Ahora, perfeccionó y desarrolló el auto sacramental, convirtiéndose en el máximo representante, es el mayor creador de autos sacramentales del mundo, ¿de acuerdo? Recuerda que el auto sacramental, él no lo inventó, el auto sacramental viene desde la época medieval, solo que con Calderón de la Barca llega a su máximo nivel, ¿ya? Y recuerda que el auto sacramental tiene temática religiosa, ¿ya? Y bueno, murió en 1681, como ya te dije, con él muere pues el siglo de oro también. Entre las obras más importantes destacan, evidentemente, La vida y sueño, La dama duende, El príncipe constante, entre otras más. Pero ¿cuál es la obra que te pregunta San Marcos? A ver, ¿cuál es la obra que sí o sí te va a venir en el examen de admisión? ¿Cuál es esa obra, hijo? ¿Pertenece, profe? A ver, ¿qué dijo acá? A ver. ¿Y la iglesia adventista cuál pertenece? La iglesia adventista está dentro del grupo de los protestantes, pues, ¿no?
Es decir, de esas iglesias que se separaron, ¿no? De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se le llama así católica porque católica significa universal. Era la única iglesia pues durante toda la Edad Media. Pero ya luego con las reformas de Lutero, de Juan Calvino, de Enrique VIII, ¿no? Con todas esas reformas se va a dividir en un montón de religiones, ¿ya? De denominaciones, porque al final es cristianismo, pues. Solo que es cristianismo católico, cristianismo protestante. Y dentro del protestante está el evangélico, el adventista, entre otros más, ¿ya? En fin. Claro, claro que sí, ahí está María Esther, Fiorella, Rosemary. ¿Cuál es la hora que te van a preguntar en San Marcos? La vida es sueño. Así que veamos esta obra teatral. La vida es sueño. ¿Ya? La vida es sueño. Algunos aspectos formales importantes. Toma nota de esto, por favor. ¿Ya? Aspectos formales de la obra. En principio, el lenguaje. Utiliza un lenguaje culto, un lenguaje gongorino. ¿Ya? Su lenguaje es muy poético. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, pertenece al género dramático, porque es una obra de teatro, y dentro de su especie es un drama filosófico. Drama filosófico, ¿qué quiere decir? Que tiene hechos tristes, pero con un final feliz. ¿Ya? Estructura. La obra está estructurada en 3 jornadas, ¿de acuerdo? Algo así como 3 partes, y escrito en verso de tipo octosílabo. Ojo, predominantemente octosílabo, ¿ya? Y bueno, utiliza la rima consonante que es propio de la poesía culta. Esto es a nivel formal, ¿ya? A nivel de la forma. Ahora veamos a nivel del contenido. ¿Cuál es el tema de La vida es sueño? Pues el tema es la existencia humana entre la vida y la ficción. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viviendo? O sea, ¿realmente estamos seguros de que nosotros estamos vivos? ¿A qué nos da esa certeza, esa seguridad? ¿Realmente vivimos? ¿O es que acaso somos simplemente un sueño? ¿O acaso no somos el sueño de alguien más por allí? Entonces, en la obra se plantea estos límites difusos entre la vida y el sueño. Límites que llevan a la confusión del ser humano. ¿Ok? Entonces, tema importante, la existencia humana entre la vida y la ficción. Pero también aparece otro tema sumamente importante, el libre albedrío. Este tema, el del libre albedrío, es una idea que defendía la contrarreforma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la reforma, Martín Lutero y toda esa gente, proponían, decían que el hombre ya estaba marcado por un destino, que Dios ya sabía quiénes iban a ser salvos y quiénes son los que están condenados. Entonces, por más de que un hombre quiera cambiar, ser buen hombre, ser un buen cristiano, si no estaba dentro del grupo que Dios ya había seleccionado, pues ni modo, no iba a ser salvo esa persona. Entonces, de alguna manera, Martín Lutero, o bueno, la reforma protestante planteaba el determinismo, claro, la predestinación, ¿entiendes? Pero la Iglesia Católica plantea el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre viene al mundo, ¿ok? Cargado de pecados. De hecho, todos nacemos con un pecado, acuérdate. ¿Cuál es el pecado que todos tenemos cuando nacemos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es el pecado con el cual tú has nacido sin haber hecho nada, salvo nacer? De hecho, ahí viene también una reflexión. ¿Cuál es el delito del hombre? El delito del hombre es haber nacido, ¿no? Dijo, ¿cuál es el pecado con el cual nacemos? Correcto, María Esther. Muy bien, Ricardo. El pecado original. Todos nacemos con el pecado original. ¿Entiendes? Desde que nacemos, como somos pecadores, debemos irnos para abajo. ¿Ok? ¿Ya? Pero ¿qué nos dice esta idea de libre albedrío? Pues que si bien es cierto nacemos como pecadores, incluso puede que vivamos como pecadores, pero tenemos la capacidad y la facultad de poder decidir con nuestras acciones a dónde nos vamos a ir finalmente. ¿Entiendes? A la condenación eterna o a la salvación de Dios. ¿Ok? Entonces,
El libre albedrío es la facultad, la capacidad que tiene el ser humano para decidir sobre su propia vida. ¿Ok? Y esto se va a ver aquí dentro de la obra. De hecho, en la obra hay una lucha, hay una constante, ¿no? Enfrentamiento entre la idea de la predestinación y la idea del libre albedrío. ¿Cuál de ellos vencerá al final? Ya lo veremos. ¿Ok? Entonces, ahí están los dos temas, existencia humana y libre albedrío. Pero no son solamente estos temas los que aborda la obra. También tenemos, por ejemplo, la predestinación. ¿Ok? Esta predestinación marcada por los astros. ¿Ok? Según la obra, la predestinación, los vaticinios, los augurios, no tienen sentido, no tienen base. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene un destino marcado. Es el hombre el que hace su destino a través de sus acciones y decisiones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero aparece el tema de la predestinación. Otro tema importante es la falta de libertad. Aquí se reflexiona, ¿cuál es el bien más preciado del hombre? Ya, el hombre está vivo, vamos a suponer, vamos a aceptar que el hombre está vivo, pero tú dime, ¿una existencia tiene sentido si estás privado de tu libertad? Si estás atrapado entre cuatro paredes y nunca puedes salir de ellas, ¿tiene sentido una existencia? No, sí o no. No tiene sentido. Entonces, ¿para qué vivir bajo una prisión? Y ahí se reflexiona sobre el bien más preciado del ser humano. Y el personaje Segismundo, el protagonista, llega a la conclusión de que el bien más preciado del mundo es la libertad. Ya la libertad. Incluso él se compara con otros seres de la naturaleza también. ¿Ya? Bien, luego viene el tema del perdón del hijo al padre. ¿Ya? El perdón del hijo al padre, que se observa cuando el protagonista Segismundo decide perdonar las malas acciones de Basilio, su padre. ¿Ya? Y por último, las luchas por el poder, ¿no? En la obra, sobre todo en la parte final, se observará cómo hay un enfrentamiento entre padre e hijo de la nobleza, ojo, son nobles los que están peleando, ¿no? Por el poder, por quién se queda con el trono, ¿ok? El trono de Polonia. Entonces se observa la lucha por el poder también, ¿ya? Muy bien. Y estos son los principales aspectos de la obra La vida y sueño. Hasta allí, ¿vamos bien? Confírmame, por favor. Sí, ¿no? No hay ninguna preguntita. No, no, bacán. Todo claro, me dice Sofía, Marily, muy bien. Correcto, Fiorella. Muy bien. Y veamos entonces aquí a los personajes de la obra. Ya los personajes. Tenemos a Segismundo, es el príncipe de Polonia, hijo del rey Basilio. ¿Ya? Basilio es un hombre que cree en los astros, que cree en la astrología. ¿Ok? Él cree en el destino, ¿no? Las estrellas marcan nuestro destino. ¿Tú crees en eso, hijo? Habla, ¿tú crees que las estrellas marcan nuestro destino, sí o no? No, ¿no? Ah, profe, ¿qué va? ¿Cómo voy a estar creyendo eso en pleno siglo XXI? No, ¿sí o no, Ruth? Ah, y no mientan, ah, ¿y por qué ven su horóscopo? ¿Por qué paran revisando el horóscopo? A ver, habla. ¿O no ven horóscopo usted, joven? Sí, sí o no. Claro, el horóscopo justo. Ah, tú no dices, bueno, Cristo, pues bacán por ti, tú eres normal. Pero hay gente que no es normal y que todavía cree en esto del horóscopo, el número de la suerte, que lleva tu patita de conejo, ¿no? O sea, eso es creer en el destino, pues eso es creer que algo, una fuerza superior marca tu vida, ¿entiendes? Y así era el rey Basilio. Basilio creía demasiado en los astros, ya en los astrólogos, ¿ok? Por otro lado, también tenemos a Astolfo y Estrella, que son dos nobles, son primos de Segismundo, por lo tanto son sobrinos del rey Basilio, ¿ya? Y aparece la personaje llamada Rosaura. Este personaje es muy interesante, hijo, porque es un personaje que le da, digamos,
con la cual la obra adquiere una doble trama, es decir, un doble giro, ¿ya? Por un lado, la obra nos cuenta la historia de Segismundo y cómo él tiene que demostrar el libre albedrío sobre la predestinación, etcétera, ¿ya? Pero por otro lado, tenemos a la historia de Rosaura, esta muchacha que no es de Polonia, ella es de Moscovia, ¿ya? De Moscovia, y que llega a Polonia en busca de la restauración de su honor y su honra. ¿Ok? Ella, digamos, desarrolla, ¿no? Un segundo eje, un segundo eje, ¿no? De la historia. Tenemos a la de Segismundo, pero también a la de Rosaura. Aparte, Rosaura, y esto por favor toma nota, toma nota. Rosaura representa al ser y el parecer. Ser y parecer. Acuérdate que en el barroco siempre aparecen los opuestos. Y con Rosaura está el opuesto del ser y parecer. ¿Por qué profe ser y parecer? ¿Por qué? Porque ella aparece en la obra vestida de varón. ¿Entiendes? Aparece al inicio vestida de joven, de varón. Entonces ella parece varón, pero no es. ¿Ok? Ella es una doncella, bueno, no tan doncella, pero es una joven de la nobleza, o bueno, una joven de Moscovia que ha venido a restaurar su honra. ¿Ya? Ojo, entonces ahí está el ser y el parecer en la figura de Rosaura. Y luego viene un elemento importante de la literatura del teatro español, ¿ya? Un aporte del teatro español, la figura del gracioso. ¿Ok? El gracioso. Clarín en este caso, ¿ya? Clarín, que es el bufón de Rosaura. Lo acompaña a Polonia, ¿ok? Para que ella pueda restaurar su honra, ¿no? Y bueno, finalmente Clarín, pues, acaba mal el muchacho. Ya en un momento vamos a ver cómo es que acaba Clarín. Y por último tenemos a Clotaldo, que es un guerrero, un noble, que se convierte en ayo, ¿no? En guía, en maestro de Segismundo. En la obra, él, según vamos avanzando en la obra, él va a identificarse como el papá de Rosaura, el padre de Rosaura. ¿Ya? Muy bien. Veamos algunos, una dama, ¿no? A ver, todo lo que pasa. Claro, eso sí, ¿no? Eso es libre albedrío, ¿ya? Bien. A ver, acá tenemos algunos fragmentos de la obra, algunas reflexiones que hace Segismundo. Chicos, Segismundo es un personaje muy reflexivo. Él está encerrado, no conoce el mundo de afuera, desde que ha nacido prácticamente ha vivido encerrado, pero ha recibido una buena educación. Clotaldo le ha educado, le ha enseñado todo lo que debe saber un joven de la nobleza, ¿entiendes? Entonces, él es un hombre muy reflexivo. Segismundo constantemente reflexiona. Acá tenemos, por ejemplo, dos reflexiones de Segismundo, ¿ok? Como él está encerrado, él habla consigo mismo, habla con él mismo, ¿entiendes? Eso es un recurso dentro de la literatura que se llama soliloquio. ¿Ya? El soliloquio es cuando tú hablas contigo mismo. ¿Ok? Y en la obra hay varios soliloquios o monólogos de Segismundo. ¿De acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, el primero de ellos. Ay, mísero de mí, ay, infeliz. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿A qué hace referencia estas palabras? ¿A qué hacen referencia estas palabras? Si el delito del hombre es haber nacido, aquí nos está hablando del pecado original. ¿Ok? Todos nacemos pecadores con un delito. ¿Ya? Ojo, ahí está el pecado original. ¿Ya? Correcto, Santiago. En otro lado, en otro momento de la obra, Segismundo hace esta reflexión, ¿no? Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Aquí está reflexionando acerca de los límites entre la vida
y el sueño. Pero ¿por qué Segismundo llega a este punto, a esta reflexión? Pues porque él ha perdido la línea entre vida y sueño, entre realidad y ficción. No sabe dónde está. ¿Y todo esto por qué? A ver, te lo comento muy brevemente para pasar a las preguntas. ¿Ya? Más o menos, Santiago, vamos a ver. ¿Ya? A ver, hijo, brevemente, así de forma rápida, voy a tratar de comentarte la historia, nos quedan muy pocos minutos, ahí te va. La obra comienza cuando Rosaura y Clarín han llegado desde Moscovia a Polonia y han encontrado de forma casual, de forma fortuita, un castillo, un viejo castillo ahí abandonado. Escuchan gritos que vienen dentro del castillo, así que Rosaura, vestida de joven, ingresa al castillo, ¿entiendes? Y logra ver a Segismundo aprisionado. Rosaura lo libera, ¿entiendes? Lo libera, pero ahí aparece el guardián, Clotaldo, ¿entiendes? Clotaldo había recibido una orden del rey Basilio. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podía ver al prisionero. Nadie debe saber su existencia. Solo el rey y Clotaldo. Todos los demás creen que el hijo del rey, o sea, Segismundo, había muerto cuando era pequeño. ¿Entiendes? Solo Clotaldo y el rey saben la verdad. Pero ahora Rosauro y Clarín también saben. Entonces, Clotaldo se enfrenta a Rosaura, la derrota, ¿ok? Aunque Clotaldo cree que está peleando con un varón, y le quita la espada a Rosaura. Al quitarle la espada, Clotaldo descubre que probablemente esté frente a su hijo. ¿Por qué digo probablemente? Porque Clotaldo recuerda, al ver la espada que le ha quitado a Rosaura, recuerda que hace muchos años, cuando él estaba en Moscovia, le entregó esa espada justamente a una mujer con la que él había estado. ¿Entiendes? Y le dijo, si alguna vez necesitas algo de mí, ven a Polonia, traes esta espada. Y ahora la espada está delante de él. Entonces, Clotaldo debe ejecutar a Rosaura y a Clarín, pero está en un dilema. ¿Por qué? Porque si lo ejecuta, probablemente mate a su propio hijo. Debido a ello, Clotaldo decide no ajusticiar a los intrusos, sino más bien llevarlos al palacio. Mientras esto ocurre en el palacio, en Polonia, en el palacio, el rey Basilio quiere nombrar a su sucesor al trono. Él habla con sus sobrinos, con Estrella y con Astolfo, para que tomen el poder, pero para eso ellos tienen que casarse previamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, Basilio les dice, voy a poner a prueba a mi hijo Segismundo. Sí, es cierto, yo tengo un hijo, no ha muerto, yo lo he encerrado y les explico por qué. Cuando mi hijo nació, los astrólogos me dijeron que él estaba condenado a que iba a causar la destrucción de Polonia, iba a causar la destrucción, o me iba a causar dolor a mí también. Me iba a humillar. Entonces, debido a todo ello, decidí encerrarlo. Pero quiero darle una última oportunidad. Quiero ver si realmente se cumple o no se cumple lo que los vaticinos me han dicho. Y si se cumple, entonces tú, Astolfo, y tú, Estrella, serán los reyes de Polonia. Los jóvenes aceptan, está bien, tío, haz lo que usted convenga, ¿no? Y en ese momento llega Clotaldo, pues, con los prisioneros. El rey le dice, Clotaldo, libéralos, ya no hay problema, no hay que ejecutar a nadie, ya comenté a todos que mi hijo Segismundo está en la prisión, más bien te voy a pedir que vayas y lo traigas, pero hazlo dormir. Hijo, le da un somnífero, Clotaldo va a la prisión y van a poner a dormir a Segismundo. Dormido Segismundo, lo llevan al palacio. ¿Entiendes? Segismundo despierta, hijo, y está en un lugar que nunca ha estado. ¿Entiendes? Está vestido con ropa fina, tiene sirvientes. ¿Entiendes? Y él se pregunta, pero ¿qué es esto? Esto debe ser un sueño. ¿Qué es todo esto? Aparece Clotaldo, le dice, ya se despertó, príncipe Segismundo. Y él le dice, tú te burlas de mí, ¿por qué me llamas príncipe? Que sabes bien que soy un prisionero. ¿Qué es todo esto? Segismundo empieza a confundirse.
Pero bueno, dice, bueno, entonces esta es mi realidad, yo soy príncipe, entonces hago lo que quiero. Y comienza a maltratar a sus súbditos. Es más, mata a un súbdito, hijo. Su padre, que todo estaba viéndolo de forma oculta, dice, bueno, definitivamente Segismundo no va a ser un buen rey y va a causar la destrucción de Polonia. La predestinación se va a cumplir. Por lo tanto, hay que evitarlo. Hay que hacerlo dormir y volverlo a enviar a la prisión. ¿Entiendes? Lo vuelven a pepear y lo llevan a la prisión. Segismundo despierta en su prisión y dice, ¿y ahora dónde estoy? Otra vez, la prisión. Y entonces, lo del palacio, ¿qué fue? Un sueño. Espera, ¿y si lo del palacio es la verdad y esto es un sueño? Hijo, allí es donde Segismundo pierde la línea entre verdad, entre realidad y ficción. ¿Entiendes? Lo han bloqueado al pobre. Pero ahí también hace una reflexión, que la vida es un sueño, ¿entiendes? Por lo tanto, si la vida es un sueño, hay que prepararse para el despertar. Y es mejor no tener nada contra nadie, no hacer el mal, sino más bien hay que tratar de hacer el bien, porque cuando nos despertemos, no debamos tener ningún cargo de conciencia. O sea, la vida es vista para un despertar, o es una preparación para un despertar trascendental. ¿Ok? Segismundo llega a esta conclusión. Mientras tanto, en el palacio, el rey quiere nombrar a Astolfo y a Estrella como nuevos reyes, pero el pueblo se levanta en armas. El pueblo dice, no, no queremos que Astolfo sea el rey, queremos que Segismundo sea el rey. Y el pueblo se rebela, y ahí empieza la lucha por el poder. El pueblo va a la prisión, ya saben dónde está Segismundo, ¿ok? Pero el guardia de la prisión, antes de que llegue el pueblo, el guardia libera a Segismundo, le dice, usted es nuestro príncipe, queremos que usted sea nuestro rey, lo libera. Segismundo es así como se encuentra con el pueblo y va a enfrentarse a su padre. En el enfrentamiento, Clarín fallece intentando escaparse de la muerte. Clarín dice, no, voy a morir en la batalla, mejor me escondo. Y el lugar que decide para esconderse, ahí, justo ahí, le alcanza la muerte, cuando le llega el impacto de una lanza. Clarín reflexiona y dice, ¿no? Yo traté de evitar un destino aciago y mira, ocultándome, fui a mi propia muerte. Hubiese sido distinto si yo hubiera decidido quedarme a luchar y defender mi vida también. Y Clarín muere, pues. ¿Entiendes? En esta batalla el que gana es Segismundo y el pueblo. Derrotan a Basilio, Basilio está de rodillas ante su padre, Segismundo ya ha reflexionado, es un hombre de bien, Segismundo le dice, padre, no puedes estar de rodillas, tú eres el rey, tú más bien levántate. Y Segismundo perdona a su padre, ¿entiendes? Su papá, al ver que Segismundo ha cambiado, se ha vuelto un buen hombre, su padre decide que darle la corona de Polonia. Le dice, hijo mío, yo me equivoqué, te doy la corona, vas a ser el nuevo rey. ¿Entiendes? Y es así como Segismundo toma el poder en Polonia. ¿Ya? Y bueno, por lo tanto, al final, ¿se cumplió la profecía? ¿Se cumplió el vaticinio? ¿Se cumplió la predestinación, hijos? No, no se cumplió. ¿Ok? ¿Qué es lo que triunfa al final? El libre albedrío. Es decir, Segismundo, con su capacidad de reflexión, tomó una mejor decisión, cambiar su vida por él mismo. ¿Entiendes? Eso es lo que triunfa al final. Entonces, los vaticinios, los augurios, no tienen sentido dentro de la obra. Ya se derrumba la predestinación. ¿Ok? Bien, amiguitos, chicos, unos 4 minutitos más a ver algunas preguntitas acá que te voy a presentar en la pantalla. Primera pregunta, a ver, ¿qué marcarías? A ver, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Ahí hay otra reflexión también, ¿no? ¿De qué nos está hablando acá? Dice, pues si esto toca mi desengaño, si sé que es el gusto llama hermosa que le convierten en cenizas, cualquiera viento que sopla, acudamos a lo eterno, que es la fama vividora, donde ni duermen las dichas, ni las grandezas reposan. ¿Qué está proponiendo acá la E? Dice la E, con dudas. Claro,
A ver. Reflexiona sobre la fugacidad de la vida del ser humano y todo lo que... Claro que sí, pues. Está hablando que lo más importante es ir a lo eterno, a Dios, ¿ok? Todos los bienes de la vida son muy fugaces, nos está diciendo. Por lo tanto, la clave, enanito. Ahí está. ¿Ah? Muy bien, ahí los que la han puesto. ¿Ah? Muy bien. Bien, pregunta número 2. Con respecto a Segismundo, dice. Marque la alternativa correcta. A ver, ¿cuál de ellas se relaciona con Segismundo? Está fácil, ¿ah? Está fácil. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ujú. Y la respuesta es correcto. No, Fiorella. A ver, Santiago me dice la C. ¿Simboliza el perdón como superación suprema del pecado con que nace el hombre? No, pues no, más bien es la reflexión es la que nos hace superar el pecado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave? La C. Reflexiona sobre la libertad como el bien más preciado del hombre. ¿Ya? Ahí está, casita, casita. 3. Con respecto a la vida y sueño, marca la verdad o falsedad. A ver. Clotaldo restituye la honra de Estrella casándose con ella. Clotaldo se casa con Estrella. No puede, pues porque al final Clotaldo es el papá de Estrella. ¿Cómo se va a casar? ¿Eh? Segismundo, al convertirse en rey, ordena la ejecución del soldado que lo liberó. Eso sí ocurre, chicos, ¿ya? Eso sí ocurre. ¿Y por qué Segismundo, profe, lo manda a ejecutar? Porque ese soldado tenía que ser leal a su rey, pues. Pero acuérdate que lo liberó a Segismundo. Entonces no fue leal, ese fue su error, ¿no? Por eso Segismundo lo ejecuta. La 3 es verdadera. Al nacer su hijo, el rey Basilio recibe un terrible augurio, por eso decide encerrarlo. Habla, ¿también verdadero, sí o no? Claro, también verdadero, ¿no? Entonces la respuesta, a ver, la B, ¿no? Claro, pues la respuesta será la B, ¿ya? La B, correcto. El príncipe es liberado por cortesanos, no, es por el pueblo, ¿no? Que lo liberan para poder coronarlo como rey. La B. Ya, a ver, la 4, un minuto más. ¿Qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. ¿Qué se puede, a qué alude esta frase? ¿A qué alude la frase? A los imprecisos límites, ¿no? La D, correcto, Diego. Pietro, muy bien. Santiago, a los imprecisos límites entre la realidad y el sueño, pues. Ya que es la vida en frenesí, que es la vida una ficción. La vida, ficción, ¿no? No lo tiene bien claro. La D, la respuesta. 5. En la vida y sueño marca la secuencia correcta, dice. ¿Es del teatro popular, jóvenes? No, ¿no? Falso, es del teatro cortesano. ¿El escenario es Dinamarca? No, pues recontra falso. Ya con eso salió la respuesta. ¿Emplea un lenguaje congorino? Obviamente, hemos dicho, ¿no? A lo largo de la clase. ¿Es un drama alegórico por la simbología? Sí, es un drama alegórico. Segismundo representa libre albedrío, Basilio representa la predestinación, es un drama alegórico, por lo tanto. La respuesta, dedito. ¿Ya? Dedito, claro que sí, ahí está. Mi amiguito Lenovo también, ¿de quién es Lenovo? ¿Eh? Bien, chicos, hay una pregunta más, yo les doy solamente la respuesta, en la 6 es la D. Ya acá está reflexionando sobre la libertad humana. Ya he excedido 6 minutos, no quiero quitarte más tiempo de tu receso, hijo. Hasta aquí por el día de hoy conmigo. Muchísimas gracias a los que han estado atentos a lo largo de la clase. Ya, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, amiguitos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Nos vemos. Listo. Chau, chicos. Hasta la próxima, Sofía. Chau.